Imagina por un momento que tienes un vecino que siempre anda corto de efectivo, cuya casa tiene el agua y la luz cortada, y que le debe dinero a medio barrio. Pero de repente descubres que ese mismo vecino guarda debajo del colchón una fortuna que dejaría en ridículo a los más ricos de tu ciudad. Pues bien, ese vecino es Venezuela, y su colchón está cargado con unos 600.000 bitcoins. Sí, has oído bien. Mientras el mundo entero se reía del petro, aquel intento de criptomoneda estatal que nació con menos futuro que un helado en el desierto, en las sombras se estaba cocinando un plan digno de Ocean's Eleven. A inicios de este 2026, con el Bitcoin coqueteando con los $90.000, Venezuela es técnicamente una de las mayores ballenas del ecosistema cripto. Estamos hablando de una hucha digital de unos 50.000 millones de dólares que nadie puede ver, pero que todos saben que está ahí. Es la historia de amor-odio más extraña de la economía moderna. Un estado que usa la tecnología más libertaria y transparente del mundo para sobrevivir en el más absoluto de los secretos. Por eso hoy vamos a desgranar este culebrón financiero resolviendo 3 preguntas que te van a volar la cabeza. Lo primero, ¿cómo demonios han acumulado tanto Bitcoin? Por otro lado, ¿dónde están las llaves de toda esa riqueza? Y sobre todo, ¿qué pasa si deciden apretar el botón de vender? Ahora mismo te lo cuento. Pero antes déjame decirte que si quieres invertir tú mismo en criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, de manera fácil y desde una plataforma española tienes que echar un ojo a Venga. Venga es una app de Barcelona que está regulada por el Banco de España y lo mejor es que funciona sin dramas. Te dan un IBAN europeo para que tus transferencias lleguen al momento y sin historias raras. Es una experiencia muy fluida que se agradece, sobre todo si estás harto, ¿no?, de interfaces que parecen el panel de control de la NASA. Aquí todo es claro, está en español y catalán y si tienes un problema, pues te atiende una persona real, no un robot que no te deja entender nada. Pero ojo que te cuento esto porque hoy tienen una oferta de esas que vuelan. Están ofreciendo un 15% de rendimiento anualizado si bloqueas tus criptos durante 90 días. Para que te hagas una idea, mientras tu banco de siempre te da las gracias y como mucho un 2% si tienes suerte, aquí te vas al 15% anualizado con Bitcoin, Ethereum y otras cripto diferentes. Eso sí, no te lo pienses mucho porque la oferta termina a finales de mes y las plazas son limitadas. En cuanto se llenan, se acabó lo que se daba. Es la opción perfecta para los que quieren rentabilizar sus activos de forma simple y sin las complicaciones del trading diario. Si quieres probarla, te dejo el enlace en la descripción para que aprendas más sobre este mundo y veas lo fácil que es empezar. Eso sí, recordad lo de siempre. Esto no es asesoramiento financiero. Y también, esto es para mayores de 18 años. Aquí no hay ganancias garantizadas ni inversiones sin riesgo. Así que entrad en su web e informaros bien de todo. Y ahora sí, volvamos a la gran fortuna cripto que esconde Venezuela. Lo primero de todo, hay que quitarse el sombrero ante la creatividad que da la desesperación. Y es que acumular 600.000 bitcoins es una auténtica barbaridad. Todo empieza con el petróleo, porque si tienes crudo, pero no tienes permisos para utilizar dólares, te toca inventarte un sistema de cobro propio. Así que Venezuela empezó a pedir que le pagaran los barriles en USDT, que es esa moneda digital que siempre vale $1. Lo que en el argot cripto se conoce como una stablecoin. El problema es que el USDT tiene dueño y ese dueño puede congelarte la cuenta si recibe un toque de atención desde Washington, ya que es de una empresa privada, esa stablecoin. Así que el gobierno venezolano no se quedó quieto y estableció un sistema bastante sencillo. Usaba el USDT como una patata caliente. En cuanto los recibía, los soltaba para comprar Bitcoin. Como la mayoría sabréis, Bitcoin es un ecosistema descentralizado, que no tiene dueño y que no puede ser intervenido por ningún gobierno. Así que una vez que el pago petrolero llegaba a la billetera digital de Venezuela, ya no había sanción en el mundo que pudiera tocarlo. Pero ojo, que no todo fue comprar en el mercado, también se pusieron el traje de mineros. Aunque de una forma poquito particular. En 2024, de repente, se dieron cuenta, en el gobierno de Venezuela, que las granjas de minería de Bitcoin privadas gastaban muchísima luz. Una energía que en Venezuela, por cierto, no sobra, ya que el país está hecho unos torros. Y los apagones se han convertido en costumbre, así que el gobierno venezolano decidió invitar amistosamente a los mineros a cerrar. Pero claro, esas miles de máquinas superpotentes no acabaron en la basura. En la práctica, lo que se hizo fue nacionalizar el poder de cómputo y se eliminó a la competencia privada para que cada Bitcoin generado fuera a parar a las arcas estatales. Y para cerrar el círculo de las criptos venezolanas tenemos el trueque del siglo XXI. Me explico. Mover lingotes de oro por el mundo es un lío logístico y un imán para las aduanas. Así que Venezuela aplicó lo de te doy oro físico en mano y tú pones bitcoins en mi cuenta.
Y dicho y hecho, el gobierno venezolano empezó a intercambiar el oro del arco minero en mercados opacos por liquidez en cripto, logrando que la riqueza que estaba bajo tierra acabara guardada en forma de bitcoins en la nube. Y así es como el gobierno venezolano convirtió el país en una gigantesca procesadora de datos que transformaba petróleo, oro y electricidad en bitcoins. Ahora que ya sabemos cómo llenaron el saco, toca preguntarse lo más importante. ¿Dónde está el mando a distancia de semejante fortuna? Porque en el mundo del Bitcoin hay una regla de oro que dice que si no tienes las llaves, no tienes las monedas. Puedes tener 600.000 Bitcoins en una dirección que todo el mundo puede ver en la blockchain, pero si no tienes la famosa frase semilla, esas 12 o 24 palabras que parecen una lista de la compra aleatoria, ese dinero es tan útil como un cenicero en una moto. Es decir, nada. Así que, bueno, aquí es donde la trama se pone tensa, porque en este convulso inicio de 2026, con el tablero político de Venezuela dando vueltas y Maduro entre rejas, nadie sabe a ciencia cierta quién tiene el papelito con las claves. ¿Están en un búnker custodiadas por militares de alto rango? ¿Las tiene un exministro que ahora vive en un país sin tratado de extradición? ¿O acaso están grabadas en una placa de titanio escondida en algún rincón de Miraflores? El problema de tener un tesoro digital es que es demasiado fácil de esconder y demasiado difícil de recuperar si el que sabe el secreto decide no hablar, o si le pasa algo. Imagínate la situación. Tienes 50.000 millones de dólares aproximadamente flotando en el ciberespacio, y el destino de todo un país depende de que alguien no haya perdido el POSIT donde anotó la contraseña. En el pasado hemos visto casos de exchanges que colapsaron porque su dueño murió y se llevó las claves a la tumba, pero aquí estamos hablando de un estado entero. Lo más probable es que ese acceso esté repartido en lo que se llama una billetera multifirma, donde se necesitan varias autorizaciones para mover un solo Bitcoin. Pero claro, en medio de una transición política o de un cambio de mando, como el que hay en Venezuela, poner de acuerdo a 3 o 4 personas que quizás ahora ni se hablan es muy complicado, lo que nos lleva al escenario más picante de todos, el mercado negro de las llaves privadas. En los pasillos del poder y en los foros más profundos de Internet, corre el rumor de que esas claves son ahora mismo el objeto más valioso del planeta, por encima de cualquier barril de petróleo que se precie. Si eres un funcionario que está de salida, un funcionario venezolano, por supuesto, esas 12 palabras, o las palabras que tú tengas, son tu billete de jubilación dorada en una isla perdida. Si eres nuevo en el gobierno, esas palabras, esa clave, son la diferencia entre reconstruir el país o seguir en la quiebra. Y todo esto asumiendo que todo el dinero esté en una sola billetera, porque también es posible que el botín esté repartido entre todos los grandes generales y políticos de primera fila del chavismo. Es posible que con esos bitcoins se haya comprado a grupos criminales, a los cabecillas de los colectivos, y hayan estado pagando propiedades en todo el mundo. Y ahora llegamos al momento de la verdad. Ese donde todos los inversores del mundo se ponen a sudar frío solo de imaginarlo. Imaginaros que, por lo que sea, los venezolanos consiguen recuperar todos esos bitcoins. O que lo haga algún funcionario, me da igual. Y estos, o este, decida apretar el botón rojo de vender. Bueno, si Venezuela decidiera vender mañana mismo sus 600.000 bitcoins al mercado, no estaríamos ante una simple venta, sino ante un tsunami financiero que afectaría a todo el mundo. Para que te hagas una idea, estamos hablando de casi el 3% de todo el bitcoin que existirá jamás. Soltar eso de golpe es como si alguien intentara vaciar una piscina olímpica a través de una pajita. Simplemente el sistema es que no está diseñado para procesar tanta presión de golpe sin que el precio se pegue un patacazo histórico. Hay analistas que dicen que lo que veríamos sería un flash crash que podría mandar el precio de los $90.000, o del entorno de los $90.000 en el que está ahora el Bitcoin, a los 20.000. Y esto en cuestión de minutos, provocando que los algoritmos de trading de Wall Street entraran en cortocircuito y medio mundo cripto se arruinaría. Pero claro, en esta película de suspense también hay tiburones esperando su turno. Mientras los pequeños inversores entrarían en pánico vendiendo hasta sus madres, gigantes como BlackRock o empresas como MicroStrategy estarían frotándose las manos con una servilleta al cuello, siempre y cuando no quiebren, claro. Pero sí, estarían listos para darse el banquete del siglo y absorber todos esos bitcoins a precio de saldo. Sería la transferencia de riqueza más rápida de la historia, de las manos de un estado en crisis a las cajas fuertes de los titanes de la tecnología y las finanzas. Ahora bien, para Venezuela, o mejor dicho, para sus dirigentes, sería el golpe del siglo. Con 50.000 millones de dólares, su país podría pagar su deuda externa,
reconstruir la red eléctrica desde cero, para que nadie más tenga que usar velas en Venezuela, y aún así sobraría calderilla para mejorar el país. No obstante, mucho me temo que todo ello se utilizaría para enriquecer a los de siempre, y creo que a la población le llegaría más bien poco o más bien nada. Al final lo que tenemos entre manos es una partida de póker, posiblemente la partida de póker más grande de la historia de la humanidad, en la que Venezuela, o algunos políticos venezolanos, o algunos militares venezolanos, tienen una mano ganadora, pero que no pueden enseñarla del todo, porque si no el casino entero podría quebrar. Lo más inteligente y lo que muchos sospechan que pasará es que esos bitcoins se muevan con la delicadeza de un cirujano, vendiéndose poco a poco o usándose como garantía para préstamos internacionales, convirtiéndose en el nuevo patrón oro del Caribe o, en el peor de los casos, sería la jubilación dorada de unos cuantos dirigentes y militares chavistas. Así que la próxima vez que veas una vela roja gigante en el gráfico de Bitcoin, asómate a la ventana y mira hacia el sur, porque quizás alguien en una oficina de Caracas o desde una isla paradisiaca perdida de la mano de Dios acaba de decidir que ya es hora de pasar por caja. Y es hora de pasar por caja con el dinero de los venezolanos. Pero bueno, esto es todo por hoy. Recordad que os dejo el link a Venga en la descripción si queréis empezar a invertir en cripto. Y por lo demás, espero que os haya gustado esta historia y nos vemos en próximas aventuras. ¡Hasta la próxima!